Yo soy María Camila Ramírez, periodista del Espectador, de la sección de Economía, y hoy estamos con el doctor Rafael Hernández, es el gerente general de Fede Arroz. El tema que vamos a abordar hoy es el paro arrocero. No es la primera vez este año que hablamos de un paro arrocero, porque los productores ya habían salido a paro en marzo. Si bien es una protesta que no organiza Fedearroz, pues son los más indicados para hablar de cuáles son las dolencias que tienen los productores y por qué toman la decisión de salir a paro, especialmente por los bajos precios que tiene el grano en este momento. Entonces, bienvenido, doctor Hernández, a este espacio. Muchas gracias. Pues mire, la situación de los arroceros hoy día es que hay una inconformidad de los productores porque en el mes de marzo, cuando organizaron un paro, el ministerio firmó con ellos unos compromisos que hasta la fecha no se han cumplido. Entonces, pues para aumentarse el problema, el precio del arroz al iniciar la cosecha en la semana próxima, los precios están muy por debajo de lo que se vendió el año pasado la cosecha. El año pasado se vendió alrededor de 225.000 pesos la carga y este año está alrededor de 170.000 pesos en el Tolima y 158.000 pesos en los llanos orientales. Ese es un precio que está muy por debajo de los costos de producción de los agricultores. Entonces, pues esto ha exacerbado más los ánimos y el incumplimiento por parte del ministerio en los compromisos con los agricultores y el bajo precio en el que se inicia la cosecha, pues pone a los agricultores en una situación muy difícil y esto puede generar unos problemas de tipo social en estas regiones arroceras muy complicadas porque son 215 municipios que dependen del arroz y más de 500.000 familias en Colombia, ¿no? Pues si bien el paro está programado para el 14 de julio, quisiera saber por qué en este momento la situación es más crítica incluso de lo que era a principio de año. ¿Cuáles son como esos agravantes que hay ahora? Pues el precio. El precio a principio del año era un precio muy diferente al que está ahora. Al principio del año estaba con los precios del arroz del año pasado y en este momento está vendiendo el arroz 25% por debajo del valor en que se vendió el año pasado y a comienzos de este año. ¿Qué ha dicho la industria o cuáles son como esas razones que han hecho que el precio haya caído? ¿Ustedes cómo pueden entender esta situación? Pues la industria argumenta que hay inventario todavía de la cosecha pasada, pero la verdad es que estamos llegando o llegamos a mitad de año con una inventario pues un poco más alto que el inventario del año pasado, pero yo pienso que se puede normalizar esta situación eh, si el gobierno sacara o facilitara sacar los excedentes que se van a generar en la cosecha que se comienza a partir del 15 de julio, porque es que es una cosecha muy estacional y esta cosecha genera en los meses de agosto y septiembre un excedente temporal que se sacaba anteriormente con el incentivo al almacenamiento. Eso lo terminó este gobierno desde el año pasado y desde ahí para acá vienen los problemas precisamente porque se genera un excedente temporal en los meses de agosto y septiembre que deprimen los precios. Y es porque este excedente es por la estacionalidad de la cosecha, especialmente por la de los llanos orientales. El hecho de fijar un precio piso y un precio techo para el arroz y que eso de alguna manera le dé una certeza al productor de que no va a entrar pues entregando su producto a pérdidas. Pues sí, es que con el incentivo al almacenamiento, el ministerio le decía a los industriales que compran la cosecha, le vamos a dar tantos pesos por tonelada mensualmente y usted se compromete a pagar como mínimo el precio establecido por el ministerio. Eso se terminó y entonces hay un desorden en el mercado que se genera por lo que le dije anteriormente, por la estacionalidad de la cosecha, porque el 70% del arroz en Colombia se siembra bajo el sistema de secano, que es especialmente en los llanos orientales y Andamojana.
No está como este incentivo al almacenamiento, el considerar otra opción, como podría ser el hecho de planificar las siembras para evitar que haya tanto excedente que se tenga que guardar, como era una de las medidas que mencionó el Ministerio de Agricultura pues en el pasado paro. Indudablemente, eso se llamaba, era como organizar las siembras, que hubiera una programación de cuántas hectáreas se necesitan para producir determinado número de toneladas para abastecer el país. Era el ordenamiento de la producción, que se habló desde un comienzo. Pero es que un ordenamiento de la producción tiene que tener, como lo decía yo coloquialmente, dientes para que se cumpla. Tiene que ser vinculante y esto no es así. Eso es decir, oiga, ustedes no deben sembrar más de tantas hectáreas, ¿no? Pero resulta que la agricultura en Colombia hoy es una profesión bien difícil, ¿no? Porque está afectada por los factores climáticos, por los precios, por el contrabando, etcétera. Entonces, pues eso tendría el gobierno que diseñar un mecanismo en que se diga es obligatorio cumplir con esto. Y hay mecanismos que se pueden hacer a través de los POTs de los municipios, a través de las organizaciones, ¿cómo se llaman? Eh, los entes de control ambiental, ¿no? Las corporaciones autónomas regionales, etcétera. Se puede hacer, pero con un simple consejo de decir no tienen que sembrar esto o lo otro, pues es muy difícil, porque pues el arroz es de los pocos productos de cultivos semestrales que tiene oferta tecnológica. Y como hay buena oferta tecnológica y buenas posibilidades desde el punto de vista técnico para el cultivo, pues la gente siembra eso. Entonces, ese es el problema, de que es difícil, por ejemplo, alternar con otros cultivos porque tienen todos los problemas de precio, de importaciones. Los tratados de libre comercio han afectado muchísimo eh, el desempeño de estos productos. Bueno, usted menciona un tema muy importante que es el tema de las importaciones y quisiera, antes de entrar en esa materia, que es un asunto muy relevante para el sector, preguntarle si es posible mirar en otros mercados una alternativa para sacar esos excedentes de arroz que pues, están complicando internamente los precios. Sí, sí, pues se puede mirar en exportar para aliviar un poco como ese almacenamiento. Eso sería el ideal, que se pudiera exportar. Lo que pasa es que nosotros con los programas que tiene la federación, como el AMTEC, que es la adopción masiva de tecnología, con la cual hemos logrado bajar los costos y ser competitivos frente a los costos de producción de Estados Unidos. Pero una cosa es ser competitivo frente a los precios o a los costos que tiene Estados Unidos por tonelada, y otra cosa es ser competitivo en el mercado internacional, donde están distorsionados los precios por los altos subsidios que dan gobiernos como los de Estados Unidos y los países exportadores en general. Entonces, para poder exportar, pues tenemos la competitividad en cuanto a los costos comparados con los de Estados Unidos, pero no con el mercado internacional, que es altamente subsidiado, y el arroz es de los productos más subsidiados en el mundo por los países exportadores. Estados Unidos, el país con el que nos estamos midiendo por cómo lo plantea, pues cómo los ha afectado también el tema del TLC y si es posible pensar en salvaguarda para el producto del arroz y eso cómo podría darse. Se puede dar en virtud de la Constitución, que habla en el artículo 65 que se debe proteger la producción de alimentos en el país. Pero como hay tratados de libre comercio firmados por el Estado con otros países, pues entonces no se hace por temor a retaliaciones con otros productos que están en el mercado internacional. Y cómo el tema del TLC ha afectado a los productores de arroz en el país. Mire, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se firmó con una grabación a 19 años y con un arancel inicial del 80% y 6 años de gracia que nos dieron y todo eso para lograr la competitividad. Y en efecto, con los trabajos que ha realizado la Federación y los programas que tiene vigentes como el AMTEC, pues sí ha logrado producir, como le digo, por debajo de los costos que tienen los productores norteamericanos. Pero, vuelvo y repito, el problema es el problema de los altos subsidios. Entonces,
pues para el mecanismo, el incentivo, perdón, el Tratado de Libre Comercio que se termina en el año 2030, pues eso tendría que hacer uso a partir de ese momento de las defensas que puede tener la producción nacional, que son las salvaguardas, y demostrar que en Estados Unidos hay un subsidio es muy difícil porque no se está dando directamente el subsidio para la exportación porque eso es prohibido por la OMC, pero se da como apoyo al manejo ambiental, etcétera, etcétera, que finalmente es lo que ayuda al agricultor norteamericano en este caso a manejar las exportaciones y a ser competitivo en el mercado por las ayudas que tiene por parte del gobierno. El año pasado nomás hubo 250 millones de dólares para subsidiar a los productores norteamericanos. Y aquí no tenemos ningún tipo de subsidios y el único apoyo que teníamos era el incentivo al almacenamiento, que lo suprimieron desde el año pasado. Entonces estamos pagando las consecuencias de una mala política o una falta de política por parte del Estado. Otro asunto también importante en cuanto al comercio internacional o con otros países es el tema del contrabando, que recuerdo que hablábamos mucho del producto que llega por el sur del país. Se ha avanzado en regular como la entrada de arroz desde el pasado paro. ¿Cómo va ese asunto en particular? Pues contrabando del Ecuador siempre ha habido, porque en la frontera se abastece más que todo de arroz ecuatoriano, pero hay ya libre importación con cero arancel de países de la región andina como Perú y Ecuador hacia Colombia. Entonces, pues una parte, es que ya ni siquiera el contrabando se justifica porque hay libre importación, pero de todas formas sí se da un fenómeno complicado que es el lavado de dólares, que se da precisamente con el arroz de contrabando. Y llega y no hay, pienso yo, una suficiente control por falta de personal, por falta de políticas, por falta de control, diría yo, que es lo que nos ha llevado a que cualquiera puede pasar arroz del Ecuador o del Perú a través del Ecuador hacia Colombia. Es un fenómeno que nos ha afectado siempre y ha sido muy difícil controlarlo. No tenemos en este momento noticias de si hay contrabando masivo o no lo hay, pero ha aparecido arroz ecuatoriano en el mercado, especialmente en el sur del país, y entonces eso puede estar afectando también los precios, indudablemente. Y si bien todo lo que hemos conversado hasta este punto ha sido sobre todo enfocado en el tema de los precios, quisiera saber qué otras dolencias tiene el sector arrocero en este momento y también hacia qué otras problemáticas van dirigidas las protestas y las manifestaciones que tendrán lugar este 14 de julio. Los problemas hay muchos en la producción, ¿no? Pues el más importante en este momento son los precios, ¿no? Pero ha habido también problemas de orden que tienen que ver con las plagas y las enfermedades, la presencia de patógenos. En el caso de el departamento del norte de Santander, donde ustedes saben que hubo una crisis por una afectación al cultivo del arroz por un insecto que se llama la zogata, que no solamente causa daño mecánico al cultivo, sino que es vector de un virus que se llama el virus de la hoja blanca, que tiene afectaciones muy serias en los cultivos cuando el insecto es virulento. En ese caso, en el departamento de norte de Santander hubo problemas muy serios al comienzo del año y pues se ha remediado en cierta forma con todas las campañas que se han hecho conjuntamente con el ICA y la Federación de Arroceros y todo, pero eso afectó de una forma muy importante a los productores de esa región, que son pequeños agricultores que siembran en el distrito de riegos del Zulia, ¿no? Y el temor a que vuelva a presentarse es que los agricultores han seguido trayendo materiales para la siembra, variedades de Venezuela, que fueron, entre otras cosas, las que trajeron la plaga al país. Entonces,
pues eso tiene que tener un control muy estricto por parte del ICA y por parte de las entidades como la Policía Fiscal y Aduanera, ¿no? Para evitar que estos materiales se traigan al país, porque así fue que nos trajeron la plaga de la sogata a comienzos del año, y fue cuando se dio esa crisis tan tremenda de los productores que perdieron prácticamente el cultivo por culpa de la invasión de este insecto. Bastante preocupante y para ir cerrando también quisiera preguntarle, bueno, ya que estamos hablando de un nuevo paro, retomemos un poco lo que pasó en marzo. ¿Cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron? ¿Cómo va la implementación de esos acuerdos principalmente? El tema de las compras públicas, el apoyo a al acceso a los insumos y a la comercialización. ¿En qué va eso que se acordó con los industriales? Parte de los compromisos adquiridos por el gobierno no se han cumplido, como es principalmente el apoyo económico que tenía que dar el gobierno a los pequeños y medianos agricultores. Hasta ahora no les ha llegado. Es un compromiso firmado en el mes de marzo que había debido desarrollarse en el mes siguiente o máximo en los 2 meses siguientes. Pero ya estamos en el mes de julio y todavía no se ha cumplido. Yo recibí un mensaje del viceministerio en que dicen que ya hubo algunas medidas para corregir esto y que se va a cumplir, ¿no? Estamos pendientes de que no sé cuáles son las medidas porque no nos las han comunicado, pero de todas formas, la crisis en este momento sigue y se agrava cada vez más por los bajos precios. Es que una disminución del 25% en el precio de los productores, pues los pone en situación de pérdida y nadie va a trabajar para perder plata. Entonces, esto se debe a que hacen falta políticas y vuelvo e insisto, y excúseme que insista tanto en el tema del incentivo al almacenamiento, que era el mecanismo para sacar los excedentes temporales del mercado. Usted me habló al comienzo de por qué no se regulaban las siembras. Tiene que haber medidas que sean vinculantes, que sean obligatorias para que se cumplan y no que no se quede solamente en consejos a los productores. Esperemos entonces que cumplan los acuerdos y que este paro sea, ojalá, lo más corto posible y que puedan llegar como una solución pronta para el bienestar de los productores de arroz del país. Muchas gracias, doctor. Y eso esperamos. Mire, es que el paro tampoco pienso yo que sea la medida adecuada, porque precisamente se anuncia el paro para el 14 de julio, que es la fecha, el 15 empieza a recolectarse la cosecha. Entonces espero que si se hace un paro y si llegan a bloquear vías o algo así, sería un paro que se vendría en contra de los mismos productores. Esperemos que no tenga que llegar el tema al paro y se pueda solucionar antes de que eso ocurra, antes del 14 de julio.